Hola, ¿qué tal, amigo? Acá ya estamos avanzando en el mes de enero, qué increíble, ya vamos a estar a mitad de enero y hoy día nuevamente vamos a tener un episodio de medicina y odontológica biológica. Vamos a esperar que se nos una. Muchas gracias, Silvia, ya se nos está uniendo gente. Sana el intestino, gusto saludarte. Julio César también. Hola, hola, ¿qué tal? Ya vamos a comenzar. Vamos a esperar que se nos unan los dos invitados de hoy día y hablar en estos nuevos episodios de medicina y odontología. Vamos a estar con dos odontólogos que también pertenecen al equipo acá de Calevit. Pamela, un gusto saludarlo. Ahí vamos a ver el doctor Cristian Uvilla. Hola, que se nos una. Hola, hola, ahí ya se nos Muy buenas unió el doctor noches, Uvilla. ¿Qué doctor Santana. qué ¿Qué tal, tal? Cristian? Vamos a esperar que se nos una la doctora, que debe estar por unirse ya pronto, la doctora Karen Gutiérrez. Vamos a ver si ya nos solicita. Todavía no la tengo. Bueno, gracias por seguirse uniendo. Este episodio es muy importante, de qué manera la odontología se nos une también a la medicina. Francisca, muchas gracias por estar acá. Rosario, un gusto saludarla. Así que, hola, hola, que se sigan uniendo y vamos a dar pronto inicio a este nuevo vivo, ya como les decía, a mitad de enero. Hola, hola, falta la doctora Karen, no sé, Cristian, si tú la visualizas por ahí. Ahí me está hablando por WhatsApp que ya envió la... La Puede ver solicitud, sí, habría que ver si vamos, está en rojito ahí el aviso. todavía no, vamos a esperar que se nos una. No, aún no la veo por acá. En la... Hola, hola, doctora, la vamos a esperar, no hay apuro. Y bueno, y como les decía, hoy día vamos a hacer un nuevo vivo, esto lo estamos reactivando en el mes de enero, posiblemente ya hay gente que está saliendo de vacaciones, particularmente acá en Chile, y increíble, el tiempo se nos está pasando muy rápido. Acá estoy, me dice la doctora Karen, ahora sí que me parece que vamos a esperar si se unió. No, todavía no la visualizo para hacerle la invitación. Hola Karen, tiene que, vamos a esperar si ya se une. Hola, no, no se nos une todavía la doctora. A ver dónde está. Ya están llegando algunas preguntas. Ahí veo a alguien que quiere retirar en forma segura sus amalgamas. Por eso es tan importante el tema que vamos a tratar hoy día. Claudio, A mucho ver, gusto en saludarlo. déjame ver si puedo ayudar un momento. Hola, hola. Acá vamos a ver. Bien, hola, hola. A ver si ahora la doctora ya se nos une. Dimos el pase.
Doctora Karen, la estamos esperando. Puede que en algún segundo ya se nos una junto con el doctor Uvilla. Preguntas muy interesantes que están ahí llegando, a ver si hoy día también le vamos a dar respuesta a algunas de ellas. Vamos a ver, unirse. Hola, hola, doctor Uvilla. Vamos a ver la doctora Cecilia, un gusto de verte por acá. Cecilia Méndez, ok. Doctor Uvilla, no sé si contacta ya a la doctora Karen Gutiérrez. Sí, todos estos videos quedan grabados por el canal y también por YouTube de Calevi Chile, así que todos los vivos que tenemos de antes y actuales también quedan grabados. Cecilia, un gusto, sí, un gusto tenerte acá. Vamos a esperar. Sofía, un gusto saludarte también. Gracias. Ahora, vamos a ver, ahora sí, ahora yo creo que vamos a venir con la doctora que me pidió la solicitud. Hola, ahora Hola, sí, doctora. ¿Qué por fin. tal? Por fin, bueno, lo importante es que estás acá, así que ya estamos ahí con nuestro equipo, parte del equipo de odontología de Calevit para de alguna manera dar respuesta a lo que hay. Bueno, me presento, yo soy el doctor Fernando Santana, director médico del Instituto Médico Calevit. Esta mirada sistémica integral, sabemos que Calevit tiene que ver con la calidad de vida, energía, vitalidad, tanto en la parte médica, odontológica, la parte nutricional, y hoy día vamos a contar con dos odontólogos del equipo acá del Instituto Calevit. El episodio de hoy día está relacionado con un tema de inflamación silenciosa en mi boca. Ya vamos a ver de qué se trata. Nos va a acompañar la doctora Karen Gutiérrez. Ella es odontóloga, periodoncista, con formación en odontología biológica integrativa. Y también nos va a acompañar el doctor Cristian Uviria, también periodoncista con formación en odontología biológica e integrativa. Eh, Hoy en día nos enfrentamos a una cantidad de problemas de toda índole, pero una de las patologías que van a aumento son las enfermedades crónicas no transmisibles o también llamadas enfermedades de la civilización. Gran parte de estas enfermedades de la civilización son enfermedades que son procesos que se van desarrollando a través del tiempo y existen varios factores que la pueden gatillar. Uno de estos factores que de un tiempo a la fecha ha adquirido mucha importancia es la inflamación crónica de bajo grado o también llamada inflamación silenciosa. Cuando tú tienes un golpe, una contusión en la rodilla, en la cabeza, en un brazo, o si tienes un virus, una bacteria, el cuerpo tiene una inflamación aguda, calor, rubor, fiebre, dolor, impotencia. Pero cuando esto ocurre en forma lenta y progresiva, tenemos una manifestación de nuestro sistema inmunológico, el cual debería estar siempre en equilibrio, pero aquí se empieza a sobreexpresar sin que necesariamente en la primera etapa existiera una patología, pero sí esta condición de bajo grado o enfermedad crónica silenciosa. Una de las ventanas por donde podemos expresar en forma inadecuada el sistema inmune es a través de la mucosa. Y de un tiempo a la fecha sabemos la importancia de la inflamación de la mucosa intestinal. Pero nuestro intestino comienza por la boca. Por eso nosotros siempre decimos que la salud siempre comienza por la boca. Y en la mucosa bucal, eh, en las encías, también podríamos gatillar por distintos factores una mucosa
que lentamente se va inflamando. Entonces, ese es el tema que hoy día nos va a reunir y de qué manera esta inflamación crónica de bajo grado, que a veces no nos duele, no nos molesta, a veces ni siquiera sangra, podría estar relacionado con enfermedades crónicas como la diabetes, enfermedades autoinmunes, Alzheimer, incluso asociado a procesos como el cáncer. Y eso es lo que vamos hoy día a conversar. Entonces, dada esta introducción, por ejemplo, uno de los síntomas que podría ser el sangramiento de la mucosa a nivel de la encía. Cuando las encías sangran, ¿realmente es porque están inflamadas o porque esa inflamación ya había comenzado mucho tiempo? Le lanzo la pregunta y cualquiera de los dos puede comenzar a apoyarnos y a responder estas dudas. Bueno, primero que nada agradezco mucho la presentación del doctor Santana y le mando un efusivo saludo a mi colega, la doctora Karen Gutiérrez, especialista en periodoncia, con quien trabajamos hombro a hombro y codo a codo en este abordaje absolutamente vanguardista de lo que es una odontología integrativa en conjunto con el médico, donde sabemos que todas las acciones y todas las enfermedades y todos los materiales que se pongan en la boca van a tener un efecto sistémico en la salud del organismo, es decir, va a tener una consecuencia que puede ser sumar para bien o más bien sumar para mal. Entonces es tremendamente importante tener claro este concepto. Y ya se ha visto y se ha estudiado y hay una asociación fuerte entre una mala condición bucal y un estado de salud sistémica no adecuado, es decir, mayor presencia o aceleramiento del envejecimiento y de la aparición de las enfermedades crónicas de la civilización, las enfermedades crónicas no comunicables, con la enfermedad cardiovascular a la cabeza, que sabemos que es la enfermedad que más mata año a año a las personas, incluso de manera temprana. Y parte de esto es que nosotros queremos fomentar una longevidad saludable, que podamos vivir más tiempo, pero ese tiempo vivir en salud, con buena calidad de vida. Es tremendamente posible, pero debemos prestar atención a esta inflamación silenciosa que también viene de la cavidad bucal. Muchas veces no se reconoce esto, pero la boca es una fuente de inflamación que va a contribuir a esta inflamación sistémica que transforma mi organismo en un caldo de cultivo para desarrollar una enfermedad crónica degenerativa de manera temprana, un envejecimiento acelerado, tales como la enfermedad cardiovascular, la demencia, la resistencia a la insulina, diabetes, enfermedades neurológicas, Parkinson, enfermedades autoinmunes e incluso cáncer. Entonces, la idea no es ser alarmista, sino simplemente reconocer estas asociaciones, reconocer la importancia que tiene la salud bucal en no contribuir a todo este caldo de cultivo para que nuestro organismo se degenere, no se degenere, evitar esta fragilidad y sí, la boca es parte del cuerpo, no nos olvidemos. En la boca hay 32 dientes, 28 dientes si te sacaron los terceros molares o muelas del juicio, o 24 si además te hicieron ortodoncia y te sacaron los primeros premolares. Sin contar muchas veces que podría ser que te hayan extraído dientes por otras causas, pero son 20 lugares donde o 20 variables en donde puede aparecer un desequilibrio, una enfermedad. Y esa enfermedad, ese desequilibrio principalmente va a estar dado por el desequilibrio de la flora bucal. Oímos hablar tanto de la flora intestinal que se desequilibra, que la candidiasis, que el intestino hiperpermeable o leaky gut, pero resulta que esa disbiosis, ese desequilibrio bacteriano que se llama disbiosis, siendo eubiosis el equilibrio bacteriano, pero bueno, esta disbiosis bucal, que es el desequilibrio, esta disbiosis intestinal, comienza en la boca. Y la disbiosis bucal va a afectar a la disbiosis intestinal y la disbiosis intestinal va a afectar a su vez a la disbiosis bucal. Es por eso que es tremendamente importante entender que el tubo digestivo finalmente es uno solo, comienza en la boca y termina en el ano. Y es importante abordar de manera integral la salud del tubo digestivo. Ahora nos estamos enfocando en la boca. Y es verdad que el sangramiento de la encía puede ser un signo de esta inflamación silenciosa en la boca, por supuesto,
pero no necesariamente los pacientes consultan porque le sangren las encías. A veces el paciente sí puede que consulte porque le sangre la encía, pero no es lo común. A veces el paciente tiene la encía inflamada y le sangra, pero él no se da cuenta, no lo descubre, o interpreta erróneamente que usó muy fuerte el hilo dental y que se rompió la encía y por eso le sangró, cuando no es así. Las encías sanas no sangran. Y el llamado a detectar este sangramiento de la encía, que es uno de los signos de alerta de una puerta, de una enfermedad que es una puerta de entrada a todo lo que hemos hablado anteriormente, el primer llamado es el odontólogo general, porque el odontólogo general tiene que hacer un sondaje de screening, de búsqueda de ver si el paciente presenta algún signo en su encía oculto de sangramiento, porque el paciente puede venir, ¿sabe qué, doctor? Yo vengo a que me haga una limpieza o que me revise para ver si estoy bien, pero no he tenido nada. ¿Te han sangrado las encías? Y puede que el paciente te diga, no, no me han sangrado las encías. Ah, no, entonces está súper bien. No, el odontólogo general va a agarrar una sonda periodontal que debe ser parte del armamentario de todo odontólogo, no solamente del periodoncista, y él te va a sondear para descartar que no tengas anormalidades en la encía. Una de ellas es el sangrado. Y si va a detectar el sangrado y este sangrado además viene acompañado de otros signos, lo más probable es que te derive ya a un periodoncista, es decir, el especialista en la encía y los tejidos que rodean los dientes, para que ella haga un diagnóstico más acabado de qué tipo de la enfermedad que tú tengas. Ahora, esta enfermedad ocurre por el desequilibrio de la flora bucal, pero ese desequilibrio de la flora bucal no es porque sí, no es porque el paciente solamente no se cepilla bien, porque hoy en día tenemos que efectivamente la gente sí se cepilla. O sea, se venden cantidad de pastas dentales, cepillos de dientes, hilos dentales, y la gente sí se cepilla. El problema es cómo se cepilla. Y el gran problema es que hay un concepto equivocado de cómo es ese cepillado. Es una agresión finalmente a la cavidad bucal, donde más bien destruyo encía y esmalte, desgastando los dientes y desgastando la encía, pero permito que se mantenga la disbiosis bucal, es decir, el desequilibrio de estas bacterias. Y esto va a dar como resultado, por lo tanto, dos enfermedades más comunes, que es la gingivitis y la periodontitis. Y ustedes se estarán preguntando cuál es la diferencia entre ambas. Bueno, en la gingivitis, debido a este desequilibrio microbiano, va a haber una inflamación de la encía. Y si esta gingivitis no es tratada de manera adecuada, que también esta gingivitis puede estar oculta por muchos años porque el paciente no tiene idea que tiene una gingivitis, porque esta gingivitis se da en la encía interdental, no se da en la encía que el paciente puede ver con sus ojos. Generalmente ocurre en la encía que está entre diente y diente y puede permanecer oculta ahí años. Pero resulta que si esta gingivitis no se trata, o este paciente es una mujer y queda embarazada, asociado a todas las deficiencias nutricionales que tiene el 90% de la población, podría desarrollar o avanzar una periodontitis. ¿Y cuál es la diferencia? Que en la periodontitis, ahora el sistema inmune participa destruyendo el hueso que se encuentra debajo de la encía y que da soporte al diente. Entonces, el surco que había entre el diente y la encía, porque hay un surquito, ahora va a ser más profundo y ya no se va a llamar surco, ahora se va a llamar saco o bolsa periodontal. Eso es en términos generales la diferencia entre gingivitis o periodontitis. Y reitero, ambas enfermedades pueden estar ocultas en la cavidad bucal, el paciente no percatarse de que las tiene y por lo general, cuando se da cuenta o cuando es evidente para el odontólogo general que no hizo un screening adecuado buscándola, cuando es evidente el signo de daño, muchas veces la periodontitis ya está muy avanzada. Eso es lo que yo podría aportar en relación a la primera O pregunta. sea, Bueno, justamente, clarísimo, La perdón, clarísimo profe, que doctora, quería sí, yo creo, complementar. Eh, sí, ¿Me escuchas? Sí. sí, Básicamente tú complementa, por favor. dijiste, no hay que alarmar. Y yo te digo, me parece que ahora es momento que empecemos a alarmar, pero para que se tome en cuenta. Porque es que si seguimos con la no alarma, con que no pasa nada, las personas van a seguir pasando por alto este estado de salud. Sí, súper bien, ahora, Karen, súper de acuerdo. a ver,
Resumiendo, primero, no es normal que sangre, ninguna encía. O sea, todo sangramiento es patológico. Segundo, ya cuando tenemos sangramiento, es una manifestación ya de una enfermedad o puede ser parte de esta inflamación crónica de bajo grado, que si ya hay sangramiento, me imagino que pasa más allá de una inflamación crónica silenciosa porque algo se está viendo. Y yo preguntaría, ¿qué otros síntomas? Porque muchas veces puede pasar inadvertido y no hay ningún síntoma y ese paciente tener a lo mejor una retracción de encía que dice se me están retrayendo las encías o que de alguna manera como que si los dientes se estuvieran alargando, pero en el fondo es porque la encía se está retrayendo. ¿Qué otros síntomas puede presentar el paciente en este concepto del proceso de inflamación crónica de bajo grado? La litosis, el mal aliento, lo que se conoce como mal aliento. Es otro de los signos que se puede asociar al inicio de la enfermedad periodontal en sí. Ya cuando hay una periodontitis, ya comienza a haber cambios en la flora bacteriana y se puede presentar una litosis. ¿Algo más? Porque generalmente el paciente sí consulta, a veces más que por el sangramiento, le preocupa más la litosis y generalmente lo relacionan con algo gástrico o un reflujo gastroesofágico y sin embargo ya podemos entender que puede ser una enfermedad periodontal. ¿Hay algún otro síntoma? Por ejemplo, sensibilidad de la encía frente al frío, frente al calor, frente a algunas comidas, algún otro síntoma que nos puede producir una alarma precoz de una inflamación crónica de bajo grado? En general, y después me gustaría que Karen me ayude a complementar, muchas veces los pacientes cuando tienen las encías recogidas, que eso se llama técnicamente recesión periodontal, no necesariamente la recesión periodontal es una periodontitis, ¿sí? La recesión periodontal, que uno ve los dientes más largos y que muchas veces además está asociado a sensibilidad dentaria, esto es producto principalmente de la higiene traumática, del cepillado traumático. No solamente por la técnica, sino también porque las cerdas son demasiado duras. Hoy día nosotros estamos utilizando cerdas mucho más suaves de lo que es la cerda suave. Hay cerdas súper suaves y ultra suaves. Entonces, ¿qué ocurre? Que a veces uno ve que el paciente tiene el diente más largo, tiene sensibilidad con los cambios de temperatura, porque al recogerse la encía va a estar expuesta la raíz y la raíz no tiene esmalte y ella va a sentir finalmente los cambios térmicos y eso efectivamente no necesariamente es periodontitis, más bien sería una recesión periodontal. Sin embargo, y está bien la observación que hace el doctor Santana, una periodontitis también puede llevarte a una recesión periodontal, sobre todo en estadios más avanzados y también puede estar asociada per se a tener sensibilidad dental, porque en una periodontitis muy avanzada va a haber mayor cantidad de raíz expuesta al medio bucal que puede empezar a demostrar signos de inflamación de la pulpa del diente, que es la que siente este cambio térmico. Y claro que hay otros signos tempranos, por ejemplo, que el paciente además empieza a sentir que siente espacios entre los dientes, que se le queda comida entre los dientes, que le ha cambiado la mordida, porque empiezan a movilizarse los dientes. A veces no necesariamente tienen la litosis, pero debo destacar que la litosis el 90% de las veces es de origen bucal. Y no sé si algo más me quiera complementar mi colega, la doctora Karen Gutiérrez, Lo en que relación a estos síntomas. justamente ahí alguien comentó lo que yo iba a decir, la movilidad dentaria. Tú dijiste que empieza a cambiar de posición los dientes, pero a veces ni siquiera cambia de posición. El diente se mueve. Entonces, eso es uno de los signos, no un síntoma, es uno de los signos a los cuales el paciente sí accede. O sea, de eso sí se percata. Lastimosamente, cuando llega a ese estadio, ya es una periodontitis estadio 3, estadio 4, donde claramente ya hay una pérdida de hueso muy avanzada y el tratamiento es mantener el diente. No se logra que el diente se vuelva a firmar, como dicen los pacientes. Pocas veces se logra eso. Entonces, no hay que esperar que se le mueva un diente para consultar al periodoncista, porque justamente eso ya es uno de los signos clínicos de una periodontitis muy avanzada. Y en relación a prevención, porque muchas veces, ¿no es cierto?, el paciente ya no quiere, estamos leyendo acá, pacientes que tienen verdadero daño a nivel óseo, reabsorción ósea. La prevención, porque si vemos que
una de las causas de la inflamación crónica a bajo grado es un desequilibrio de la flora bacteriana. ¿Qué otros factores puede precozmente el paciente para prevenir? Primero, en relación a lo que significa no presentar esa inflamación de bajo grado y luego la enfermedad periodontal. ¿Cómo, Doctora, doctor? Repítame la pregunta, doctor, que se me La cortó. pregunta es que nos interesa la prevención. ¿Qué elementos voy a tener yo para prevenir, ojalá, esa inflamación silenciosa y que a la larga no termine en una enfermedad periodontal? Mire, la detección precoz es lo que va a prevenir. O sea, el paciente tiene que primero tener conocimiento, ¿sí?, de que un sangrado de encías está relacionado con una inflamación que puede terminar en la pérdida dentaria. ¿Sí? Esa es la información que quiero que se quede en los pacientes. Entonces, para evitar eso, el paciente tiene que consultar a un especialista en periodoncia, para poder lograr detectar esta enfermedad periodontal. ¿Sí? Porque, como dijo Cristian al principio, los odontólogos generales son los que primeramente reciben al paciente, le tienen que hacer un periodontograma, pero esto no está pasando. Entonces, ya cuando llega el paciente a nuestra consulta, ya es una periodontitis avanzada. Entonces, la sugerencia es que tengan en cuenta que el sangrado está relacionado con una inflamación que puede terminar en la pérdida del diente. ¿Ya? Lo primero, para la prevención. Y obviamente adquirir hábitos de cepillado, porque todo el mundo se cepilla, no es que no se cepillen las personas. Hoy en día todos se cepillan, de hecho, con Cristian me puede decir, vemos en la consulta, llegan con un cepillado excesivo y aún así los pacientes tienen enfermedad periodontal. Entonces, no es por falta de cepillado, es porque además el cepillado tiene que tener un esquema individualizado. Y básicamente eso es lo que, como trabajamos la periodoncia con Cristian acá en Calevi. Al paciente lo tomamos, le explicamos, le revelamos la placa bacteriana, que es una técnica que ha quedado en desuso, no sé por qué, pero es muy buena, desde hace muchos años se usa, que a los pacientes les dan una pastillita, se les tiñen los dientes y se le muestra, ¿sí?, a nivel gráfico. El paciente llega y se sienta y dice, es que yo ya me cepillé, y le mostramos visualmente que su cepillado no le está funcionando. El cepillado que ese paciente tiene es el que lo llevó, en parte, a tener enfermedad periodontal, porque la enfermedad periodontal no solamente es que no se cepillen. Hay algo muy importante, doctor, que todavía no se ha nombrado, es que el paciente tiene que ser susceptible a padecer la enfermedad, tiene que ser susceptible a que su cuerpo, ante esta disbiosis, reaccione con un proceso inflamatorio, ¿ya? Porque hay personas que puede que no se cepillen nunca y si no son susceptibles a la enfermedad periodontal, no van a desarrollar esta inflamación, no van a perder hueso, por lo tanto el diente lo van a mantener siempre. Entonces, como todo en medicina, siempre tenemos que tener un huésped susceptible. ¿Ya? Entonces, no podemos esperar a ver si el paciente es susceptible, a ver, no se cepille, siga con sus hábitos normales, a ver si es que le da periodontitis. No, todas las personas tienen que adquirir buenos hábitos de cepillado, ¿sí? Tienen que saber de que no es solamente poner el cepillo en la boca, ¿sí? En Calevi insistimos demasiado, de hecho nosotros empezamos nuestro tratamiento con técnica de cepillado, a la mitad hacemos otra técnica de cepillado y al final hacemos otra técnica de cepillado. O sea que básicamente nos aseguramos que el paciente logre desprogramar su cepillado anterior, que fue el que pudo haberlo llevado a esta situación, y adquiera un nuevo hábito, ¿sí? Pero un hábito con plena conciencia de por qué está haciendo esto, ¿ya? O sea, entendiendo un poquito este proceso, ¿no es cierto? Porque lo que decía, ¿no es cierto?, la doctora Karen, sí, las personas se cepillan, pero va a depender particularmente de la técnica, del tipo de cepillo, el tipo de pasta, cuántas veces me cepillo, cómo lo hago. No sé si nos pueden, eh, de alguna manera, aumentar un poquito más la respuesta en relación a este tipo de cepillado. Yo creo no, sí depende de todos los aspectos que usted nombró, porque primero, en general, está la creencia que el cepillo duro limpia más,
¿sí? Y sí, en un tiempo se usó el cepillo duro porque era el único tipo de cerda que existía, ¿ya? Porque cuando se empezó a comercializar el cepillo de dientes, no sé, en 1930, salió una cerda de nylon genérica y se usó ese tipo de cepillo. Después de unos años, en los años 80 aproximadamente, se dieron cuenta que ese tipo de nylon estaba ocasionando lo que Cristian nombró recién, que eran recesiones gingivales. La encía se va para arriba, producto de un cepillado excesivo. ¿Sí? Entonces sí, es importante el tipo de cepillo. El tipo de cepillo tiene que ser de tipo de cerdas suaves, nylon. Hay unos cepillos en el mercado que tienen unas cerdas específicas que han sido probadas en boca, que son los cepillos que nosotros usamos, no nos dan nada las marcas, pero los cepillos Puraprox o los cepillos Vitis son cepillos que han sido testeados en boca. ¿Ya? Entonces se asegura que estás usando una cerda de nylon que es compatible con el tipo de tejido con el cual está en contacto. La encía es un tejido que mide 2 milímetros y las cerdas de nylon, que son rígidas, que son duras, pueden medir más y eso van a causar una abrasión en la encía. Por eso la encía se va para arriba. ¿Ya? Entonces sí es importante el tipo de cepillo. También es importante las veces que se cepille el paciente, ¿ok? Y cómo se cepilla, porque los pacientes tienden a cepillarse muy rápido, ¿sí? Realizan un cepillado solamente por las caras exteriores de los dientes, olvidando que hay la parte interior, que son las superficies masticatorias de la boca, ¿ya? Entonces, esto también tiene que ver un poco con la forma como ellos aprendieron a cepillarse. La mayoría de personas, por lo menos si pensamos en un adulto mayor de hoy en día que tiene 65 años, esa persona no recibió una instrucción de cepillado como la pueden estar recibiendo los chicos de hoy, de 6 años, de 4 años, que empiezan a cepillarse. Entonces estas personas aprenden a cepillarse muy intuitivamente y hacen lo que pueden, ¿ya? Entonces dentro de todo su cepillado, ellos solamente llegaron a conocer la parte exterior, ¿ya? Cuando hacemos la consulta con periodoncistas, el paciente se logra interiorizar y conocer toda su boca. O sea, le mostramos cuáles son las superficies que tiene que limpiar y cómo tiene que poner el cepillo en cada superficie, porque cada superficie tiene una angulación específica, una posición del cepillo específica, ¿sí? Y la duración también puede ser específica, ¿sí? Y todo va a depender del paciente, de la motricidad también. También tiene que no solo limpiarse con cepillo, sino que además utilizar un cepillo interdental. ¿Sí? Ahí, Cristian, complementame con el tema del uso del cepillo interdental. Claro, en general el cepillo interdental son pequeños dispositivos que nos van a ayudar a hacer el desequilibrio o la desorganización de la microbiota que está en el espacio interdental. Y claro, como decía la doctora Karen Gutiérrez, a veces, o sea, el organismo tiene la capacidad justamente de poder regular qué tipo de flora hay ahí, pero no podemos estar esperando a ver si el paciente va a ser susceptible o no algún día. Y finalmente también si está ahí ese biofilm, o sea, el biofilm es la microbiota organizada en la superficie de los dientes, El sarro, inalterado. Cristian. Claro, El sarro para claro. que los pacientes nos entiendan. El sarro. Claro, sí, sí, les podría decir como el sarro, pero justamente quería también decir que muchas veces no necesariamente esta placa que ahora llamamos biofilm, porque es una película biológica, no necesariamente se va a calcificar, ¿ya? Pero para que el paciente lo entienda generalmente, el sarro, pero a veces hay un sarro blando, para entenderlo un poco. Hay sarro duro y sarro blando, ¿ya? Para hacerlo como más coloquial. Y si yo no desorganizo este biofilm, esta biopelícula de manera sistemática, pero también respetuosa de la boca, podría en algún minuto desequilibrarse o ser contaminado por microorganismos de otra persona, por eso es que es importante tratar a la pareja y efectivamente ocurrir una disbiosis en ese sitio y desarrollar una enfermedad periodontal, ya sea una gingivitis o una periodontitis. Y el cepillo interdental muchas veces va a ser más eficiente, sobre todo en la zona de los molares, lo cual no quita que si el cepillo interdental no entra, dependiendo del tamaño del cepillo interdental, vamos a utilizar el hilo o seda dental, como también lo llaman algunos, de manera no traumática, para lo cual se requiere un entrenamiento con el higienista o el periodoncista para que el hilo dental se use de una manera no traumática, de tal manera que no corte la encía, porque si un hilo dental también, o
también un cepillo dental es usado, un cepillo interdental es utilizado en una boca que no está diagnosticada, no tratada con una periodontitis, yo lo que estoy haciendo es finalmente, al usar de manera traumática el hilo dental o el cepillo interdental, yo estoy inyectando bacterias, esta disbiosis bucal hacia la carne, hacia la sangre, hacia la encía, y estoy favoreciendo entrada de microorganismos en sangre. Por eso es que es tremendamente importante hacer el diagnóstico también, recibir entrenamiento. Y la verdad que yo creo que hay suficientes odontólogos para que hacer entrenamiento a nivel de la población, de cómo tiene que ser una higiene eficiente, no traumática. El problema es que no se le está dando el tiempo ni la importancia a este asunto. Lamentablemente debemos decir que la experiencia de un paciente que va a una consulta dental es sentarse en el sillón, abrir la boca y que el dentista le dicte a un asistente lo que hay que hacer. Dentro de lo que hay que hacer es hacer una tapadura, hacer una limpieza, poner un implante o resolver un dolor, pero no hay un proceso de diagnóstico que es tremendamente importante y que debe de ser seguido por una fase de prevención, de educación y de ir a las causas raíces y principales de la enfermedad. Y sí veo por ahí rápidamente comentarios que hacen, y claro que es importante también cómo está la salud intestinal y cómo está la alimentación, pero si yo ya tengo el clavo metido en el pie, yo no me voy a sanar comiendo sano, ni tomando antibióticos, ni poniéndome agüita de las carmelitas. Yo tengo que sacar el clavo, y ese clavo significa enseñar a cepillarse, hacer el retiro del sarro, limpiar la raíz, o extraer el diente que tiene mal pronóstico, pero no se va a curar la encía ni la boca de manera milagrosa solamente cambiando la alimentación y dando suplementos, lo cual es importante. Ahora, quiero, viendo ya el punto de vista sistémico, por lo que estoy escuchando, una microbiota desorganizada va a, de alguna manera, prevenir esa inflamación. Entonces, el objetivo del cepillado es desorganizar esas poblaciones que hoy día se llaman biofilm. Ahora, ese biofilm, cuando está organizado y se calcifica, ¿eso es lo que normalmente llamamos sarro? Sí. Sí. Sí, básicamente el sarro son bacterias, ¿sí? Que quedaron ahí atrapadas con los minerales de la saliva. ¿Ya? Al cepillar, sí, al cepillar se logra desorganizar esta placa bacteriana. Pero algo que tienen que tener en cuenta también es que la placa bacteriana se forma aproximadamente cada 3, 4 horas. Entonces, ese es el fundamento biológico por el cual tenemos que hacer el cepillado, para desorganizar la placa bacteriana y restablecerla a las bacterias normales que viven en nuestra boca. Si nosotros pasamos más de un día sin cepillarnos, la placa bacteriana, que se forma en capas, la primera capa es la capa de bacterias buenas, compatibles con salud. Si pasamos más de 12 horas sin cepillarnos, ya no va a haber una capa de bacterias, van a haber 2, 3 capas de bacterias, junto con los minerales de la saliva, para lograr la calcificación de esa como masita que se ve, porque comienza a ser blanda, como dijo Cristian. Entonces, ese es el fundamento, tal cual. Desorganizar esto cuando está en estadio blando. Cuando está en estadio duro, ya el cepillo no lo logra eliminar. Y me surge una pregunta, ¿con qué frecuencia deberíamos de cepillarnos? Porque cuando yo aprendí en la universidad, uno comía algo, cepillarse, comía algo, cepillarse, comía algo, cepillarse, y por lo que estoy entendiendo, si eso además es un cepillo inadecuado o duro, lo único que va a producir es más daño de la encía. ¿Con qué frecuencia la recomendación del cepillado a los pacientes? Dale tú, Cristian, si tú sabes. Bien, mira, generalmente esto tiene que ser visto de manera integral, va a depender de a quién le doy el consejo, pero en términos generales, si tengo un paciente que está con una disfunción metabólica, que está comiendo cada 2 horas porque la insulina vive una montaña rusa de hipoglicemia y insulina alta, hiperglicemia, y esa persona va a estar picoteando o comiendo muchos carbohidratos refinados, algo que le dé energía rápida, evidentemente esa persona está en más riesgo de tener una disbiosis microbiana mayor si no se cepilla, pero aún así cepillándose más seguido,
se está provocando un daño metabólico que no va a poder compensar con ese cepillado excesivo. Y si no tiene un entrenamiento adecuado en el cepillo, con el cepillado, va a terminar haciendo más daño en la boca, desgastando el esmalte de los dientes, desgastando la encía. Entonces, por eso te digo, va a depender del paciente que tengo al frente. En términos generales, si ya estoy en camino a una rehabilitación metabólica, como menos veces en el día, reduzco mis ventanas alimentarias, en términos generales, basta con un buen cepillado, con una técnica correcta, no traumática, 2 veces al día, ¿sí? Y un uso de elementos de limpieza interdental 1 vez al día, muy bien hechos. Y dependiendo del caso de la persona, si tiene implantes, coronas, prótesis, etcétera, podemos complementar quizás con elementos de irrigación bucal que no reemplazan al cepillado ni al uso de los cepillos interdentales o el hilo dental, dependiendo del caso particular. A veces la persona tiene tanta daño y tanta secuela en su boca que en realidad no tiene sentido que use hilo dental porque ya tiene tanta destrucción de tejido que con un cepillo interdental le basta, y muchas veces ahí es mucho más útil además utilizar un irrigador bucal, por ejemplo. Por eso Bien, te digo, es ok. muy variante. Ahora, si quiero antes de terminar, es que no recomendamos, independientemente de que las veces que se cepille la persona, no recomendamos que comió y vaya corriendo inmediatamente a cepillarse. Ok. Porque el problema es que después de haber comido algo hay una baja del pH en la cavidad bucal, también dependiendo de los alimentos que se hayan consumido, dependiendo, claro, pero hay una baja del pH y eso hace que el mineral del esmalte dental, esté más susceptible a desgastarse. Entonces, si yo froto los dientes inmediatamente después de haber comido, sobre todo algo ácido, el esmalte se va a ir desgastando, va adelgazándose, y eso va a ir exponiendo poco a poco el color amarillo natural que tiene por debajo el diente. Y por eso es que aparentemente con el tiempo los dientes se van volviendo más amarillos, pero es porque han estado más expuestos a un cepillado traumático y se está adelgazando el esmalte, que es lo que le da esta tonalidad más clara. Entonces, resumen, lo ideal es enjuagarse la boca con agua después de cepillarse y esperar media hora a 1 hora para ahí cepillarse de manera suave, no traumática. Perfecto. Ahora, aparte de la higiene local, ¿qué otros factores podrían gatillar, ya sea la enfermedad periodontal o la periodontitis? Los pacientes a veces tienen susceptibilidad genética. Eso quiere decir de que poseen un gen de sus padres. Si padecieron enfermedad periodontal sus padres, tienen la posibilidad de desarrollar una enfermedad periodontal, ¿sí? Solo si este gen logra expresarse. Entonces, para que el gen logre expresarse, muchas veces necesita que ocurra esta disbiosis, ¿sí? Y esta disbiosis puede ocurrir por disbiosis de la microbiota intestinal, o porque el paciente no está acostumbrado a tener higiene interdental, como lo dijimos recién, ¿sí? Como que la parte interdental es la parte donde las personas no logran verse. Entonces, como no logran verse, no se percatan que ocurre esta disbiosis ahí, y empieza este proceso de inflamación. Entonces, si la persona es susceptible, puede desarrollar una enfermedad periodontal. Y otra O vez, sea, no podemos esperar que sea susceptible. O sea, lo como, podemos hacer como una historia clínica. Entonces, una persona que sabe que su mamá tuvo antecedentes de enfermedad periodontal, ¿y cómo pueden las personas saber si sus familias tuvieron antecedentes? Hay un mito muy común entre la población, es que por un hijo pierden un diente, ¿ya? Eso es un mito, ¿sí? Entonces las mujeres que pierden dientes durante el embarazo, justamente era porque tenían una preexistencia de una disbiosis que durante el embarazo, por la descarga hormonal, porque las encías tienen receptores de estrógenos, entonces durante el embarazo están todas las hormonas elevadas, esta enfermedad periodontal avanza muy rápidamente, entonces pierden dientes durante el embarazo las mujeres. Entonces, si alguien quiere conocer si en su familia hay antecedentes de pérdida de dientes o de periodontitis, tiene que preguntar quién de las mujeres perdió dientes durante el embarazo, y ahí podríamos determinar si hay una susceptibilidad genética a padecer la enfermedad periodontal. eh,
Me surge una pregunta, porque realmente es una susceptibilidad genética o una inadecuada alimentación. Porque si su abuela, la madre, no conocieron la vitamina K2, no conocieron el magnesio, equilibrio omega 3, omega 6 o una disbiosis, pareciera, ¿no es cierto?, que fuera genético y sabemos que lo genético me predispone, pero no me va a determinar, que al final también es hacernos cargo porque digo, bueno, la enfermedad la tengo porque la tuvo mi mamá y la tuvo mi abuelita. Lo siento porque estás comiendo azúcar, estás comiendo harina refinada, de alguna manera nunca durante el embarazo, lamentablemente no conocían la vitamina K2, MK7, el zinc, selenio, es decir, al final hay una inadecuada alimentación o la falta de micronutrientes que pareciera que fuera hereditario, pero al final tiene que ver con la mala alimentación que a nivel poblacional o a nivel de esa familia venía teniendo, y eso se repite de generación en generación. Es decir, si mi generación se alimentó de gluten, azúcar, leche, gluten, maíz, evidentemente que la desnutrición de micronutrientes es enorme. No sé en ese aspecto qué opina, doctor Uvilla. Sana el intestino, conozco perfectamente al doctor Steven Lin, conozco Sí. al doctor Ludwig Johnson, conozco al doctor Dominic Nischwitz y además he realizado el curso de odontología biológica de la Academia Americana de Medicina Oral y Toxicología, y tenemos años de experiencia en el manejo nutricional de la enfermedad periodontal de la caries, y justamente es lo que ahora vamos a conversar. Por supuesto, doctor Santana, que el estilo de vida, la epigenética rodea, pero es un hecho de que hay personas que tienen una mayor susceptibilidad, dado el ambiente epigenético, a desarrollarla. Si yo tengo, por ejemplo, digamos que la doctora Karen y yo somos hermanos gemelos y tenemos exactamente los mismos genes, pero los dos tenemos una higiene bucal terrible, no tenemos vitamina K2, no tenemos vitamina D, comemos azúcar, comemos gluten. eh, Quizás el ejemplo no era el adecuado. No somos hermanos, tenemos distintos genes, pero los dos ella es susceptible, no somos hermanos, olvidemos el ejemplo anterior. Ella no es susceptible a la periodontitis y yo sí, y tenemos una dieta terrible, no tenemos nutracéuticos, comemos gluten, azúcar. Bueno, como ella es susceptible, quizás desarrolle la periodontitis a los 30 años y grave. Y yo, que no soy susceptible y tengo una pésima alimentación terrible, quizás la desarrolle a los 65 años. Pero finalmente por cansancio la voy a desarrollar. La diferencia en la susceptibilidad tiene que ver en qué tan robustamente me puedo defender de ese ataque que va a influenciar en esa epigenética. Tal es así que muchas veces tengo pacientes que no son susceptibles a la periodontitis y y con todas las condiciones desfavorables no han tenido periodontitis, y recién a los 65 años, ya de cansancio de factores irritativos presentes en su boca, como restauraciones en mal estado, un mal estado nutricional, una disfunción metabólica severa, ya con síndrome metabólico, resistencia a la insulina, recién presentan un saco periodontal de 4 milímetros en 2 o 3 sitios. Lo has visto, Karen, ¿no es cierto? Sí. Y claro, y finalmente tuvo periodontitis, pero no hay que negar que es un hecho de que sí hay una susceptibilidad que te puede proteger del ambiente extremo malo, lo que no quita que igual esté sufriendo un daño. Y además puede Karen también explicarnos que existe, de acuerdo a la susceptibilidad, genes identificados que pueden hacer que incluso un adolescente comience con una periodontitis. Sí, justamente si tomamos en cuenta ya un poco la parte de periodoncia normal, convencional, no funcional, porque son como dos cosas que están más o menos separadas, pero que al final se integran. Las clasificaciones de las enfermedades justamente clasifican los inicios de las periodontitis, lento, moderado y severo, rápidamente. Lo que acaba de decir Cristian, hay personas que les inicia la periodontitis muy rápidamente, a los 16 años, y es porque está asociada a la expresión genética de ciertos genes que han sido identificados a lo largo de los años. De hecho, antes se le decía como que era una periodontitis agresiva, porque incluso antes lo que hacían era dividir la periodontitis.
decían, no, a unas personas les da una periodontitis leve, no, a otras personas les da una periodontitis agresiva. Era como que parecía que hubieran dos tipos de periodontitis, pero se dieron cuenta que es una sola entidad. Es una sola entidad que puede, según el medio ambiente, la epigenética, todos los hábitos, desencadenarse de manera lenta, de manera muy rápida. ¿Ya? Entonces están mezclados. Excelente, o sea, ¿de qué manera, no es cierto? Como toda enfermedad crónica, hay una predisposición genética y luego la expresión de esos genes, todo lo que significa la epigenética, desde el cortisol, el estrés, ciclos circadianos, nutrición, que de alguna manera van a permitir que se exprese o no se exprese más temprano o más tarde la enfermedad. Perfecto. Ahora, en ese contexto, sabiendo la relación entre inflamación crónica bucal de bajo grado y todo lo que significa la disbiosis, el conocimiento que nos han entregado, ¿qué beneficios tiene acudir precozmente al especialista, al periodoncista? Yo creo que el mayor beneficio que tiene acudir precozmente al periodoncista es detectar a través de un periodontograma, ¿sí? Que es como un examen que se hace diente por diente. Yo creo que todos en la Okay. población deberíamos hacernos ese examen para saber cuál es nuestro estado, ¿sí? De hecho, hoy en día hay programas especiales. Nosotros en Calevi trabajamos con un periodontograma que es un software específico que nos permite registrar los datos de todos nuestros pacientes. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es importante registrar los datos? Porque si la persona asiste constantemente a hacerse sus mantenimientos, a sus seguimientos, podemos determinar el inicio de esta enfermedad, ¿sí? Porque nosotros medimos el diente, qué sitio sangra, cuánta placa bacteriana tiene, y si logramos comparar, no sé, el año 2020 con el año 2022, podríamos detectar, ¿sí?, si hay el inicio de esta enfermedad. No solo porque sangre, porque puede que esté con una pérdida de hueso por otros motivos, ¿ya? Y en ese caso, los pacientes tienen que lograr una periodicidad de sus tratamientos, ¿ya? Entonces, el beneficio de ir a un periodoncista tempranamente es determinar si estamos o no ante la activación de estos genes que tengamos o no, en el caso que sepamos, ¿ya? En el caso que sepamos. Sería muy buena herramienta para las personas que quieren conocer si son susceptibles o no a la enfermedad periodontal. Excelente. ¿Nos podría aportar algo más, doctor Uvilla? ¿En qué consiste, para poder, ese periodontograma? ¿Cómo se realiza? Si le explicamos brevemente a un paciente. Bueno, en general, este periodontograma, como dijo la doctora, que lo hacemos con la ayuda de un software bastante avanzado que permite de manera estandarizada y así evitar al mínimo el error humano de medir la profundidad del surco entre el diente y la encía con una sonda que viene calibrada y que no va a depender de la fuerza de un operador versus otro operador. Ya viene con la calibración con que debe entrar esa sonda entre el diente y la encía, y de esa manera vamos a registrar la profundidad de los sacos o surcos periodontales que puedan ser patológicos y poder así tener un mapa de la distribución de la enfermedad, y de esa manera poder programar de mejor manera el tratamiento y también la fase preventiva de alguna manera. Además que debido a que la sonda, esta sonda periodontal viene calibrada ya con una fuerza específica que es el estándar para poder uno diagnosticar la presencia de este saco periodontal o bolsa periodontal, me permite adelantarme muchas veces al diagnóstico de la enfermedad hasta 6 meses incluso, porque me va a dar la medida sin depender tanto de que si hice menos fuerza o hice más fuerza. Me quita esa variable. Podría ser un paciente, un dentista que lo introduce con poca fuerza y va quizás a subdiagnosticar, otro lo va a hacer con más fuerza y va a sobrediagnosticar. Entonces, la sonda periodontal Florida Probe, que es con la que nosotros estamos trabajando, nos permite tener un diagnóstico mucho más certero y actuar a tiempo en el control de la enfermedad periodontal. Eso principalmente. ¿Hay alguna, Y perdón, alguna limitación en ese examen? ¿Se lo puede hacer todo el mundo? ¿Algunos sí, algunos no? ¿En quién están indicados? ¿En todas personas de cierta edad? ¿Niños? No lo sé. ¿En quién está indicado particularmente hacer ese examen tanto preventivo y llegar a un diagnóstico mucho más preciso? me gustaría comenzar y que la doctora complemente.
la doctora Karen Gutiérrez, pero evidentemente Sí. este examen periodontal, este periodontograma, nosotros evidentemente primero hacemos una historia clínica para poder ver cuál es el estado del paciente y nuestros odontólogos que no son periodoncistas, porque comprenderá que somos dos periodoncistas y aparte está el rehabilitador oral, la doctora que también ve la parte de odontología general y ve niños, también ven por primera vez. Y antes de, no, el paciente no viene directo a hacerse un examen periodontal o un Ok, periodontograma. Primero es una primera consulta en la cual vamos a ver todos los antecedentes médicos, antecedentes personales, antecedentes familiares, condiciones médicas, y además se va a hacer un sondaje, como dije al principio, que todo odontólogo debe tener de screening para determinar si tiene presencia de una enfermedad periodontal. Se hace un examen periodontal básico y según eso entonces ya uno dice, bueno, necesito una cita para periodontograma. Pero existen casos muy puntuales de pacientes que según la historia clínica, porque primero se hace una historia clínica antes de sentar al paciente en el sillón, podría ser que no sea recomendable hacer el sondaje periodontal, eh, porque puede que tenga algún tipo de susceptibilidad muy específica, es muy raro, pero de que una bacteremia, es decir, el paso de bacterias en sangre en una persona que no está inmunocompetente, podría tener algún tipo de alteración, ¿ya? Lo cual es lo Yo menos que pienso existe. que la persona que pensando, ¿no? ¿Qué paciente debería hacerse sí o sí? Ya dijiste los que no, pero podríamos pensar en los que sí, los pacientes que tienen diabetes, los que tienen alguna alteración en el metabolismo de la glucosa, no sé, una hiperglicemia, lo que sea los valores de glucosa superen los parámetros basales, deberían hacerlo, porque la diabetes es una condición que está directamente relacionada, o sea, es bidireccional a la enfermedad periodontal. ¿Qué significa eso? Que se encuentra que en muchos casos los pacientes que tienen periodontitis llegan a desarrollar diabetes y los pacientes con diabetes probablemente vayan a desarrollar una periodontitis. Entonces, si me pregunta qué pacientes deberían hacerlo, yo digo que todos, obvio, pero me parece que un paciente diabético tendríamos que sí o sí sugerir, decir, por favor, realízate un examen, primero obviamente la consulta médica, toda la historia médica, y después un examen con un periodoncista. De hecho, si nos vamos así como lejos de Chile, los pacientes diabéticos en otros países, bueno, en otros países no, pero en Europa, que fue donde lo vimos, los pacientes diabéticos los mandan directamente a un periodoncista, porque en las guías de tratamiento europeas, así como vienen los factores de riesgo, que son glaucoma, infecciones en las extremidades para los diabetes, para los pacientes, perdón, y pueden tener riesgo de padecer enfermedad periodontal. Entonces, en teoría, allá se está utilizando que un paciente diabético se atiende de la mano con un periodoncista, porque son enfermedades que están porque son enfermedades que son bidireccionales. me surge una duda. Debido a que estamos llegando casi 15 años tarde en la diabetes, cuando el paciente no queremos que el paciente llegue a ser diabético y estamos promocionando el concepto de longevidad saludable, ¿no es preferible empezar a hacerlo cuando el paciente ya tenga la insulina alta, que se va a demorar 10 años en desarrollar esa diabetes, y estamos llegando tarde cuando el paciente está diabético, en aquel paciente que tiene resistencia a la insulina alta sin ser diabético, porque sabemos que todo paciente diabético es un paciente que ya tiene patología cardíaca, y no estaremos llegando con esa guía 10 a 15 años tarde? Sí, estamos llegando tarde, pero desde la periodoncia convencional todavía se manejan con solamente los valores glicémicos. Todavía la insulina a nivel de investigaciones parece que todavía no la están relacionando, todavía no llegan ahí. Pero nosotros sabemos desde la medicina funcional que sí, sí estamos llegando tarde. Claro, y además en Calevit, justamente por eso es que nosotros hacemos este screening y el paciente justamente lo derivamos a hacer un periodontograma de manera muy temprana también, justamente porque somos conscientes de ello. Acá trabajamos en muy estrecha colaboración los odontólogos, rehabilitadores, odontólogos generales y periodoncistas, y casi todos los pacientes igual siempre pasan por periodoncia porque siempre van a tener algún grado de enfermedad periodontal y si no la tienen,
hay que prevenirla Claro, por y corregir el ejemplo, cepillado traumático. perfecto. Por eso estoy pensando en pacientes con sobrepeso, obesidad, que no necesariamente es un diabético, pero sabemos que la grasa es un tejido inflamatorio en la cual ya comienza a alterarse la senescencia del sistema inmunológico. ¿Por qué voy a esperar que ese paciente termine siendo diabético? Por lo tanto, doctora, un desafío para el próximo congreso, presento un trabajo de la insulina y la enfermedad periodontal. Creo Buenísimo. que tenemos que empezar a adelantarnos en este concepto de la longevidad saludable antes que la enfermedad se presente. Perfecto, no sé si quieren agregar algo más, ya estamos en la hora para despedirnos. Mucha gente hace muchas preguntas siempre. Lamentablemente, el educar es una instrucción. Evidentemente que el profesional odontólogo, periodoncista, el especialista, el médico, son consejos para que la gente vaya tomando conocimiento y ellos tomen las riendas de su proceso curativo más que pensar en enfermedad. Así que si ya estamos en la hora para que algún mensaje para los pacientes, para el público que nos está escuchando. Doctor. Bueno, más que nada, recalcar que además todo esto está, además es importante que tiene que ir de la mano de la mano de una rehabilitación metabólica funcional. O sea, tenemos que ver también deficiencias de nutrientes, cómo está el estado metabólico de la persona, y nosotros en Calevit, los odontólogos, trabajamos además en estrecha colaboración con los médicos y también con las profesionales nutricionistas, porque es imposible pensar que solamente pensando en el cepillo de dientes o en los cepillos interdentales es suficiente para poder prevenir la enfermedad bucal. Si no tomamos en cuenta la alimentación, la necesidad de suplementar, porque no estamos viviendo en un ambiente ideal, donde no estamos viviendo conforme a nuestro diseño biológico evolutivo, por supuesto que no podemos dejar de tomar en cuenta, y lo hacemos justamente, damos mucho hincapié sobre todo, además, a las vitaminas liposolubles, que son la base de la vida, la A, la D y la K2, tremendamente importante para la salud bucal y por supuesto para la salud general. Así que también los invito a ver más programas de medicina y odontología biológica en nuestro canal de YouTube, @CalevitChile, donde además van a encontrar más temas de odontología biológica, incluso seminarios con diapositivas y también temas de medicina, de salud metabólica, nutrición cetogénica, nutrición baja en carbohidratos, enfermedades relacionadas con el metabolismo. Todo esto en el canal de YouTube de Calevit Chile, @CalevitChile. Los invito a seguirnos, a suscribirse y empezar a ver todos los videos donde van a encontrar muchas respuestas a las preguntas que se pueden estar haciendo en este momento. Muchas gracias, doctor Santana. Muchas gracias, Karen, por haber compartido estos momentos de educación para nuestro querido público. Doctora Bueno, Karen. muchas gracias por la invitación. Nada, no tengo más nada que decir, sino que, me encanta que estemos acá porque fomentamos el autocuidado desde todos los puntos de vista, con el tema de la alimentación, y empezar a incorporar el cepillado, porque por lo menos es aportar un granito de arena a este camino que tienen que emprender las personas para mejorar su estado de salud general, ¿sí? Y tomando en cuenta y dándose cuenta y prestando atención de todas las cosas que pasan en su cuerpo, como es, ¿por qué me sangran las encías? Justamente eso es lo que a mí me gustaría como que las personas se quedaran, que se hicieran preguntas, que se cuestionaran. ¿Por qué sangran las encías? No es por el cepillo, no es por el hilo, no es porque me hizo muy fuerte. Entonces empezar a relacionar esto que pasa de un nivel local y de un lugar tan como olvidado por parte de todos, incluso de los mismos odontólogos, olvidan transmitir al paciente esta información. Entonces empezar a integrar, empezar a como a relacionar. La boca hace parte de mi cuerpo. Entonces si ya yo empecé a cuidar mi cuerpo, desde el punto de vista metabólico, empecé a hacer ejercicio, empecé a alimentarme bien, también hay que empezar a generar hábitos de autocuidado a nivel local, ¿ya? Y eso es una de las cosas que me gustaría que se quedaran. El cepillo, soy fanática del cepillado, ya se dieron cuenta, porque creo que desde ahí podemos lograr un gran impacto, ¿sí? En las personas, porque desconocen muchas cosas, desconocen cómo tomar un cepillo incluso, entonces que se empiecen a preocupar de mejorar esa parte.
Así que eso. Excelente, excelente. Muchas gracias y que nos quedamos con justamente la importancia del cepillo, la importancia de la técnica, la importancia del tipo de cepillo, la importancia posiblemente del tipo de pasta, la importancia de la educación. Me siento identificado, doctora, cuando dijo que había una generación que nos limpiábamos por fuera como si el objetivo era sacarse la comida que queda entre medio de los dientes. No, la idea es, de alguna manera, esa placa bacteriana que se empieza a producir y a poblacional, hay que de alguna manera sacarla o de alguna manera que no se empiece a producir mayor daño. Así que un agrado, muchas gracias. La idea de educar, creo que lo han hecho muy, muy bien y seguiremos en estos capítulos de medicina y ontología biológica en episodios más adelante. Así que muchas gracias, doctor Uvilla. Muchas gracias, doctora Karen Gutiérrez, por estar acá presente. Y gracias además a cada una de las personas que hasta el final nos han acompañado y el cepillado con buena técnica y buen cepillo a la cabeza. Gracias. Chao, que Chao, estén chao. bien. Gracias. Chao, gracias. Gracias a cada uno de ustedes. Así que un gusto que nos hayan acompañado hasta el final. Así que un agrado y seguiremos en estos capítulos. Gracias. Chao, chao.